todos aquellos que tengan su escritura, vamos a abrirla para empezar este tema. Los Evangelios de Juan 18. Vemos en la escritura, fíjense bien, cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato, y dice en el 33, si todo lo tienen es importante, dice, entonces Pilato volvió, había ido varias veces, a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús en el 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Una pregunta interesante, una respuesta interesante. Jesús es enfrentado ante los gobernadores y dice, mi reino no es de este mundo. Y termina diciéndolo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, no habría problema, pero no lo es. La pregunta aquí es, entonces, ¿de dónde? Muchas personas allá afuera todo el tiempo mencionan que nosotros vivimos en una mentira, e incluso ahora con las redes sociales, ¿verdad? Dicen que eso no existe. Jesús insiste ante Pilato y dice, no es de este mundo. Entonces, si no es de este mundo, ¿de dónde vino, verdad? Entonces, sin embargo, luego dice Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús nuevamente, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. También vino de otro lugar, vino a este planeta Tierra. ¿Ya? Y dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y el final, muy interesante, dice, todo aquel que es de quién, de la verdad, oye mi voz. En este mundo de mentiras, todo aquel que oye la verdad. ¿Cómo cuesta trabajo escuchar hoy en día la verdad? Hoy ya no sabemos, hoy el mundo está totalmente desbocado, que cuesta trabajo ya entender a veces cuándo te dicen la verdad y cuándo te dicen la mentira. Lo podemos ver en las redes sociales cuando hay youtubers que suben que dicen, no creas a esta mentira porque te estafan de esta manera. Y el otro dice, no creas a esto porque sí es verdad. Y entonces dices tú, ¿qué hago? Ya no sé qué cosa es verdad ni qué cosa es mentira. Entonces realmente hoy en día cuesta mucho trabajo. Pero es importante analizar quién era Pilato. Y realmente él no sabía ni entendía nada. Fue llevado ante quien no tenía conocimiento y simplemente dice, yo no veo culpa. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para que te traigan ante mí? Y dice Jesús, mi reino no es tuyo. Yo nací para ser rey, pero no es de ti. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, escuchemos, en este mundo enturbiado, que es lo que hace el enemigo, enturbia el agua para que no podamos ver. Muchas personas allá afuera menos, entonces no vienen a Cristo porque ya no saben cuál es la verdad. Entonces Jesús nos explica claramente que nosotros tenemos que obedecerle para ir hacia la verdad. Dice unas palabras, dice luego, si mi reino no es de este mundo, dice entonces, ¿de dónde es? Un reino que no procede de la tierra, sino que viene del cielo. Un reino que ha comenzado desde el principio de la historia de la humanidad. Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Él es soberano ante todo. Él establece su reino y Él pone su rey también. El mismo que establece el reino, Él mismo establece su reino.
¿verdad? Y ahí menciona en ese puntito que vamos a ver, dice que hay un pueblo aquí en la tierra de hombres y mujeres que hacen su voluntad, le reconocen como su rey, señor, soberano y le adoran. Muchas personas están siendo agregadas al reino de Cristo. Pero sin embargo, al mismo tiempo, es una palabrita cuando nosotros encontramos a alguien afuera y le hablamos del reino. Y dice, yo no creo que exista ese reino. Pero mire, dice, pero ese reino, dice, le fue delegado al hombre. Hay un importante tema que vemos aquí a donde se produce en Génesis. Vemos en la Escritura cómo Dios convive con el hombre, cómo por muchos años anda caminando con él. Vamos a leer ahí en Génesis 1. En el versículo que está ahí 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando el Señor hace las cosas, dice que simplemente ordenaba. Cuando hace al hombre, lo hace en un consenso, ¿verdad? De 3 personas, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjense, y dice, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todo lo puso para el hombre. Todo lo hizo para el hombre. Todo lo delegó para el hombre. Y delega el reino al hombre. Y le dice a Adán, trae los animales, y le dice, ponle nombre tú. Y hasta el día de hoy, ese es su nombre de los animales. Le otorga el reino aquí en la tierra al hombre. Pero la pregunta que al menos a mí me han hecho, y la pregunta sería, ¿cómo obtuvo Satanás el poder? En Apocalipsis dice que la serpiente antigua, capítulo 11 y 12, dice que no se halló lugar para él allá en los cielos, y fue arrojado a la tierra. No de ahorita, de hace miles de años. Y él siempre, ¿por qué fue arrojado? Porque quiso igualarse a Dios. No se encuentra lugar y lo echan a la tierra. Y viene a la tierra y él siempre hasta el día de hoy busca la forma de ser adorado, de ser igual a Dios, de establecer un reino, un trono al de Dios. Entonces él aquí andaba buscando la manera de establecer su trono, de establecer un reino, y se da cuenta de tantas vueltas que daba la tierra, donde había un reino, el cual él podía obtener. ¿Dónde estaba ese reino? Ese reino lo tenía el hombre. ¿Quién le dio el reino a Satanás? No fue Dios. ¿Fue quién? El hombre. El hombre le dio el cetro del poder a Satanás. ¿Por qué? Porque la escritura, bueno, lo hemos leído muchas veces, que dice que la mujer fue tentada, pero en realidad no fue la mujer la que pecó. Porque claramente dice la escritura que la mujer siendo tentada, pero el hombre no fue tentado. Así que por voluntad propia le entregó el reino. Y se ve claramente ahí el proceso, como el Señor
los tiene que echar y poner ángeles en la entrada del paraíso. El cetro de autoridad le fue arrebatado. Así que Satanás empieza a reinar sobre lo que él siempre ha querido. Y sobra decirlo como hoy en día está el planeta en sí. ¿Verdad? Está el planeta en sí en manos del enemigo. Dice la Escritura que el príncipe de este mundo, y sabemos cómo están políticamente hoy todos los gobiernos, cómo está el mundo que es manejado por el enemigo, no piensa en restaurar, sino en destruir. Sigue haciendo las cosas equivocadas. Caos por todo el planeta. Totalmente. Se habla de que la sequía es causada por el calentamiento global. Se habla que hemos destruido más del 80% a través de la desforestación, a través de la contaminación. Gente que va en contra de todos los principios morales, lo podemos ver ahí, contra Dios. Divirtiéndose, gozando, es lo que ofrece el enemigo. El enemigo dice: yo te doy toda la paz, toda la tranquilidad a un precio muy caro. Vemos las guerras, que eso nunca, una vez alguien escuché que decía: ¿y quién gana en una guerra? Y le dice: en realidad nadie gana, todos pierden. No se gana nada, pero siguen peleando, siguen manipulando las naciones, porque Satanás no manipula a una persona, él manipula las naciones, los gobernadores. Él es su rey, él lo sienta en un trono, a él lo adoran y de ahí emanan todas las demás adoraciones que él exige. De una u otra forma él quiere y anhela ser adorado. Y mira los resultados. Vemos en Mateo, mire lo que dice Mateo, y no le fue negado. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, al desierto para ser tentado por el adversario, para ser tentado por Satanás. Mateo 4:1. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aún así, a pesar de que él estaba en ayuno y oración. Así que no nos sorprenda, no nos sorprenda que entre más nosotros oremos, entre más esto es tan notorio. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado que cuando buscamos a Dios en realidad, en ayuno, en oración, dice: yo voy a orar por mis hermanos, por salud, por economía, por lo que nosotros decidamos. Siempre Él va a tratar de estorbar. Cuidado cuando no nos esté estorbando, porque quiere decir que estamos siendo con Él, estamos siendo complacientes, tal vez estemos cediendo, y entonces no nos estorba. Pero cuando nosotros buscamos a Dios en oración, es notorio que hasta una mosca se nos mete entre el oído, hasta un mosquito nos chilla, o nos pica la espalda, o ya nos llaman, o suena el celular. Él busca la manera de romper esa relación. Y no estoy hablando aparte de los que están al lado de nosotros, de la familia. Cuando no quiere que nosotros vengamos a la congregación, cuando no quiere que nosotros nos levantemos temprano, nos duerme, nos distrae, siempre va a buscar romper esa comunión con Dios. Porque Dios no viene a estar con nosotros. Nosotros, a través de esa, sin santidad, nadie verá a Dios. La santidad es ya de Él. Nosotros buscamos esa santidad para estar en Él. No nada más al lado ni distante, sino solamente en Él. Y sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Entonces, cuando Él nos aparta de esa santidad, cuando Él nos distrae por otro lado, nos hace vulnerable a lo que el apóstol Pablo dice también en Colosenses, lo dice, que el león rugiente puede devorarnos. Entonces anda rondeando, pero no puede tener acceso a la santidad de Dios.
no soporta la santidad. Entonces, a nosotros nos trata de sacar de esa santidad. Y la oración, ¿y qué le da a Jesús? Hambre, normal, somos seres humanos. Y llevaba muchos días. Y lo tienta. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, ¿cuántas veces nos hemos sido tentados y nos dice, pues no que trabajas mucho, pues no que eres bueno en esto y no tienes ni para comer? Y te prueban y te dicen, mira, deja de estar perdiendo el tiempo y dedícate a lo tuyo. Pero en realidad no es Dios que nos está hablando. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, no solo alimentando la parte física, sino tenemos que alimentar la parte espiritual, fortalecerla más para que se vaya venciendo lo físico. Por eso dice Pablo que el primero es lo que no se ve y después lo que se ve. Y entonces vemos a las personas que cuando están más fortalecidas físicamente, se han debilitado espiritualmente. ¿Verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y el 5, perdón, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Tampoco tentaremos al Señor. Pero esta es la parte también importante donde dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y ahí está el poder que él dice que tiene. El diablo a un monte alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos. Jesús le dijo, eres un mentiroso porque no tienes nada. No le dijo así. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es cierto que él tiene el poder sobre los reinos, sobre las naciones, sobre los políticos, sobre todo líder que no es de parte de Dios. Y algunos incluso que andan blasfemando de la palabra de Dios. Pero Él tiene el poder. Jesús no le dijo, eres un mentiroso porque nada es tuyo. No, es cierto. Es cierto que todos estos reinos están en poder del enemigo. Y que por lo tanto su caída es inminente. Su caída es inminente. Por eso la Escritura nos manda que oremos. Nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, orar para que le dé inteligencia, para que le dé sabiduría, porque el enemigo no hace más que destruir. Es todo lo que hace. Entonces la palabra de Dios nos dice que los reinos, el poder, le ha sido otorgado al enemigo. Pero lo más interesante en el cual el Señor decía al principio en el texto, desde el principio estableció un reino. Desde el principio comenzó el rescate por toda la humanidad, para traernos nuevamente y tenernos con Él. Esta es la historia hermosa, esta es la parte bonita. Esta es la parte que en medio de un mundo de caos que acabamos de ver y que seguimos presenciando todos los días, yo le digo a todas las personas, sí hay un pueblo, sí hay un reino. Hace muchos años, un amigo mío que ya se fue me dijo, llorando, me dijo, ¿cómo puede haber un reino cuando hay tantas violaciones, cuando hay tantos asesinatos, cuando hay tanto desastre? Y estoy hablando desde hace 10 años, no ha visto ahora cómo está el asunto, ¿no? Y cada vez va a ir, ¿qué? Empeorando más. Va a ir empeorándose más la situación. Si podemos ver nada más el cambio climático, cada año empeora más. Así que la situación económica no es de esperarse que mejore. La situación de la salud, la situación de las pandemias, la situación cada vez será más grande. Pero no hay un reino, dice la Escritura. Y bendito el Señor porque
sigue agregando a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Y nosotros seguimos hablando la palabra, seguimos predicando el evangelio de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1? Vamos a leerlo porque la escritura nos llena, nos nutre, nos consuela, y dice en el 13, el 12, vamos a leer: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino. El enemigo tiene un reino. Este mundo le entregó el cetro, el hombre al enemigo. Pero Dios puso su reino y puso a su rey. Pero vienen todavía más bendiciones para el pueblo de Dios. Este mundo, hay una alabanza que siempre cantamos que dice: este mundo no es mi hogar. Y créanme que cuando nosotros nos enfocamos totalmente, buscamos a Dios, llegamos a sentir que ya no pertenece al mundo. Por eso dice la Escritura: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y llega el momento en que dices tú: ¿qué hago yo hoy acá? No porque seamos muy justos, muy santos, sino que en realidad el mundo descubrimos que ya no nos ofrece gran cosa. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esa es la imagen de Dios. Por un hombre entró el pecado, dice la Escritura, y era necesario que por un hombre también saliera. El Señor le arrebató el reino nuevamente a Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario. Él pagó porque se exigía un pago con su sangre. Y establece el reino aquí en la tierra. Por eso cuando estaba aquí le decía: el reino de los cielos está entre vosotros. Se lo decía a su pueblo, a los hebreos, a los judíos, pero no le entendían. Se lo decía a los sacerdotes: el reino de los cielos ya está aquí. El representante estaba parado en medio de ellos. Y a eso vino a establecer todas las bases para que nosotros pudiéramos entrar. 12 apóstoles. En la Nueva Jerusalén, 12 muros, 12 piedras. El sacerdote traía también 12 piedras en su. Son las 12 tribus de Israel. Entonces, Él vino a establecer ese camino a través de su Hijo Jesucristo y quitarle para siempre. Esto tiene que ir cada vez más hacia decadencia el planeta. Y cada vez más nos invita a seguir, a los que estamos, a seguir fieles, y a los que no están, y a todos los que ven, si Dios lo permite, este tema, que vengan al reino de Jesucristo, establecido por el Señor, por el Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nada subsiste fuera de Él. Todo es dentro de Él. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio, Él es el fin. Así que todo es dentro de Él. Nosotros estamos en Él. Dice que nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida está en Él. Así que cuando nosotros nos salimos, es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a debilitarnos. Y aunque nosotros buscamos, no encontramos consuelo. Porque solamente dentro de Él tenemos vida. Solamente dentro de Él nos nutre, nos sustenta para continuar caminando, a pesar de los problemas. Porque repito que el enemigo siempre va a estar atacando. Pero este reino no comenzó, le digo, apenas ahora, tiene muchos años.
Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él dice, y Él es la cabeza del cuerpo, Él es la iglesia. Aquí donde nos reunimos, Él es el cuerpo, nosotros estamos en Él. Por eso le adoramos, por eso le glorificamos. Y es aquí en Él donde nosotros nos nutrimos espiritualmente. Y es aquí en Él donde nosotros venimos y recordamos ese sacrificio y comemos el pan. Porque es mandamiento de Él para proclamar su pronto regreso a esta tierra. Es en Él. Y dice el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Y fíjense bien, ¿en dónde está en algunos la enemistad? En la mente. Dice, en otro tiempo, por eso dice renovando en la mente. Porque salimos y le decimos a alguien y no lo entiende. A un líder de la iglesia más popular, dicen muchos, una ocasión yo le hablé. Increíble. Él ya estaba estudiando, terminando para cardenal, creo. Y cuando yo simplemente le mencioné del reinado de Cristo, me dijo, ¿de qué me estás hablando? Yo me quedé sorprendido. Le digo, pero si es que tú eres el que me debes de enseñar, no yo. Me dice, no sé de qué me estás hablando. Y es increíble cómo ha puesto esto en manos de nosotros para que le hablemos a aquellas personas. Por mucho que haya estudiado, si no tiene el conocimiento, no sabe nada del reino. Y aún están en otras, se reúnen en otras congregaciones, denominaciones, no saben del reino. Hay quienes han negado que exista el reino. Y le digo, entonces, no estás haciendo nada. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecemos en él. Somos adoptados como sus hijos, herederos, y somos trasladados al reino de gloria, según Mateo 25:34. Y el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:5, también somos herederos. Pero ellos darán cuenta el que esté preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. En Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y mira lo que les toca a aquellos que no lo acepten. Pero ira y enojo a los que sean contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero ira y enojo. Por eso mismo dice la Escritura que a nosotros nos libra de la ira que viene. Nos rescata antes de que empiece el verdadero problema aquí en la tierra. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice en Jeremías que Dios escribe también su ley en nuestros corazones de los redimidos. Su ley llega a ser la misma esencia,
en el corazón de nosotros. ¿Dónde estaba el reino de Dios? En el corazón del hombre. De ahí lo arrebató el enemigo y Cristo nos lo vuelve a restaurar. Para que nosotros seamos sus siervos, para que nosotros estemos, no dice la Escritura, que simplemente una semana, para siempre con Él. Así que todos aquellos que han sido bautizados, aquellos que se han entregado a Cristo, han sido perdonados sus pecados, ahora pertenecen al reino, a este nuevo reino. Y este reino de luz, y hemos tenido otros temas donde hemos hablado que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, que le damos el sabor al mundo, que iluminamos a los que están allá afuera, que andan en tinieblas, ¿verdad? Es porque pertenecemos al reino. Y esa luz no es porque nosotros realmente lo seamos, sino porque viene de parte de Dios. Él habita en la luz. Él es la luz del mundo. Eso decía, yo soy la luz del mundo. Y nosotros reflejamos esa luz en nuestra vida diaria. Colosenses 1:12 significa, dice, que participaremos del reino, dice, con gozo, en la herencia de los santos, en los santos, la palabra santidad, ser apartado para el uso exclusivo de Dios y trasladado al reino de su amado Hijo. A través del bautismo, el Señor nos agrega al reino de su Hijo y nos dice que pertenecemos en santidad, santos, ¿verdad? Los hebreos dicen kadosh, que significa apartado para el uso exclusivo de Dios. Es lo que significa ser apartado para el uso exclusivo de Dios. La pregunta que hace ahí dice, ¿a quién servirá a partir de ahora? Si vemos que este reino, este mundo en manos del enemigo cada vez más, todos aquellos que puedan ver este mensaje, la pregunta sería, ¿a quién van a decidir servir? Seguir sirviendo a alguien que, bueno, la noticia es que está vencido. Y todos aquellos que le obedezcan serán condenados igual que él. Él ya ha sido condenado, pero bueno, sigue actuando, sí, sigue actuando. Pero él ya ha sido condenado. Ya está derrotado. Sin Cristo, dice, con Cristo. ¿Verdad? Cuando estamos sin Cristo, el mundo entero nos ataca, nos despedaza y no sabemos ni qué hacer. Muchos se quitan hasta la misma vida porque no saben qué hacer. ¿Verdad? Así que los que estamos en Cristo somos la luz del mundo, debemos de ser lo más optimista posible. Y esto lo anoté porque la Escritura, cada texto bíblico es vida eterna, pero también se va cumpliendo poco a poco. Estas noticias nos acercan hacia el fin de todos los tiempos. Esto es en la actualidad. Dice Benjamín Netanyahu, que es el líder de Israel. Ellos tienen un gobierno democrático y la Comisión de los Derechos Humanos a nivel mundial votaron en contra de Israel. Ese grupo Hamás, en cada casa, se llegaba a las casas normal e instalaba y guardaba sus armas, bombas. Israel lo descubre, llega y ataca a esas casas, pero resulta que todos ellos le dan la vuelta y dicen, no es Hamás, es Israel que mata a las personas inocentes. En la primera explosión del hospital, dice el líder israelita, no había nadie. ¿Cuáles fueron las noticias? Que Israel había destruido el hospital con todos los pacientes y con todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque a las naciones, dice, más de 24 países votaron en contra de Israel. Hasta el presidente de México votó en contra de Israel. ¿Por qué? Porque está escrito. Porque todas las naciones van a ir contra Israel.
Y esto está en Apocalipsis. Van a sitiar a Israel. Y todos se están poniendo de acuerdo, y aunque sea mentira, lo están atacando. Ahora están apoyando, y ahí está el pueblo de Asiria. Mira dónde está Israel. Lo ataca los sirios, lo ataca Egipto, todo alrededor lo están atacando. De acá de Centroamérica ya hay 3, 4 presidentes en contra de él. Así que el reino de Dios está establecido aquí, pronto va a partir con el Señor, porque Él viene a defender a su pueblo. Y es lo que yo les decía, hermanos, y a todos aquellos, que nosotros tenemos que venir a Cristo para ser rescatados de lo que viene. Porque el que ha mentido, sigue mintiendo a las naciones, sigue mintiendo a la gente, todo el tiempo sigue, es mentiroso y ese no va a cambiar. Pero la Escritura nos da a nosotros el resultado y dice que Él ya ha sido, ¿qué? Ya está vencido. Ya está vencido. Colosenses, vamos a leerlo en Colosenses 2. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero fíjense el 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades. ¿De qué? De demonios. Muchas enseñan que nosotros tenemos que pelear en contra de ellos. Nosotros tenemos que pelear en contra de ellos. Ellos son los que están en contra de nosotros. Ellos no pueden hacer nada en tanto nosotros siempre estemos en Él. No pueden hacerlo. Por eso yo mencionaba y recalcaba que Jesús, teniéndolo al lado, no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, te he hecho fuera, como muchos dicen. En ningún texto bíblico menciona que nosotros debemos de pelear en contra de esos espíritus. No tenemos por qué hacerlo. Ellos ya han sido condenados. Jesús se para y vienen los demonios del endemoniado y le dicen, Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios, te he hecho fuera, sino que ellos le dijeron, le reconocieron y se fueron y se echaron en un acto de celos. Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios y lo he hecho fuera. No hay necesidad. Donde está el cristiano, donde está Dios, no puede estar el enemigo. No saben cuántas veces a mí me han dicho ese tipo de cosas. A mí me han dicho muchas veces, aquí pasa esto, aquí hicieron esto, aquí sucede esto, y le digo, donde está Dios, no está el enemigo. Vamos a hablar. Aquí no está. Entonces, tenemos que caminar con esa seguridad que Él nos da. Él ya ha sido derrotado. Y miren lo que dice la Escritura, lo despojó y los humilló y los avergonzó públicamente. Ese es su odio tremendo que tiene Satanás, que le fue arrebatado. Bajó y se llevó a todo con él. Y quedó hecho una vergüenza. Y todavía lo va a avergonzar más. Ahorita lo vamos a leer. Apocalipsis 17:4. Es donde más estoy haciendo énfasis para que todos aquellos vean cómo el enemigo ya está derrotado. Tenemos que venir cada día más a Cristo Jesús. 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿qué? Elegidos y fieles. Fíjense bien. Vamos a ver Juan 16. Los elegidos fieles. Juan 16. Del 10 al 11, si alguno lo tiene, lo puede releer para se despierte.
justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, perdón. Ahí está bien, hermano. Ahí está bien. Juan 16, del 10 al 11. Y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya está juzgadito. Podríamos decir lo que está ahí en la rejita y está esperando pasar por el corredor ya de la muerte, porque ya ha sido juzgado. Está juzgado y está vencido. Así que no tenemos que tenerle ningún temor. Ese hay que echarlo de por donde se quiera andar metiendo. Apocalipsis 20. Vamos todos a leerlo. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice: el primer día de la semana, no estoy en Juan, perdón. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero fíjense la vergüenza, por eso puse Apocalipsis 21 como nota. Dice: un ángel que descendía del cielo. Dice: el ángel que subyugará a Satanás. No menciona la escritura el nombre, pero no es Jesús, no es Miguel, no es Gabriel, es un ángel. ¿Por qué menciono que está condenado el engañador ya? ¿Por qué? Porque ni siquiera se toma la molestia el Señor de mandar un arcángel. ¡Qué vergüenza para el enemigo! Le manda un ángel. Es como si al bandido más buscado del planeta lo agarrara el policía que está en la esquina. ¡Qué vergüenza!, ¿no? No se dignó ni siquiera de decirle a Gabriel, ni a Miguel, a ninguno de ellos. Porque sería como exaltarlo, como darle gran importancia. No, ya está juzgado, nada más agárralo y llévalo. Ya, échalo allá. Le pone una cadena. Están vencidos. No pueden hacer nada en contra de los hijos de Dios. Amén, amén, hermano. Así que es hermoso, hermano, alabar el nombre de nuestro Dios. No nos cansemos y nosotros como hermanos exhortarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le he dicho a varios hermanos que podemos quizás disgustarnos con alguien de afuera, pero entre nosotros, que nos vamos a ver por la eternidad, que vamos a estar al lado, es mi fe, es mi esperanza de que todos nosotros estemos ahí, pues tenemos que seguirnos apoyando, ¿no? Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén, hermanos. Ahí está. Se oyó una voz del cielo y dice: viene la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Se acuerda cuando Job? Satanás dice: él andaba recorriendo la tierra. ¿De dónde viene Satanás?, le preguntaron. De recorrer la tierra. Andaba dando vueltas como loco. Y dice: ¿verdad que hay un justo ahí? Sí, dice, porque le da todo. O sea, él anda de acusador todo el tiempo. A ver si no se dio cuenta esta semana. ¿Verdad? Fue lanzado, dice. No, pero todos nosotros ya hemos orado, por eso dice el apóstol Pablo que todos los días somos llevados como ovejas al matadero, y todos los días tenemos que estar en oración de la mañana, en la noche, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que él no tenga ese pretexto. Porque somos seres humanos y nos equivocamos, y entonces él me dijo: ya, pero antes yo voy y se lo digo. Y ya cuando llegue ya no tiene caso. Entonces dice: el acusador de nuestros hermanos se los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ya ha sido condenado. Es hermosa la palabra de nuestro Dios. Y terminamos en victoria. Por eso digo, Él está vencido. Apocalipsis 11,
15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se le quitó Así que, ¿qué puede gritar? ¿Qué puede decir? El engañador sigue engañando a esos líderes. Les dice que Él les va a dar el poder, pobrecitos, y lo andan siguiendo. ¿Cuál poder? Ya ha sido condenado. Y el séptimo toca la trompeta y dice: todos los reinos vienen a ser de nuestro Señor. Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos, Apocalipsis 5, del 5 al 10, me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Fíjense que son las oraciones de los santos. Qué hermoso texto bíblico. Y para aquellos que mencionan que no hay 3, que no es un Dios en 3 personas, aquí lo menciona en el 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Para que tomes algo tiene que ser de la mano, ¿verdad? Y tomó el libro. Y cuando hubo tomado el libro, los ancianos se postraron delante del cordero. El cordero, es muy tierna la imagen del cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Así que cuando todas las naciones lo vean en las nubes como el león de la tribu, Dios mío, eso va a ser impresionante. Entonces sí, ni los grandes presidentes mundiales, esos van a caer. Es más, dice que no peleará. El resplandor de su gloria dice que los destruirá. Ni siquiera va a pelear. Él no tiene que pelear. Por eso dice: yo no voy a contender con el hombre. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que por más que sufrimos, acá batallamos en este planeta, sepamos que todo esto termina ¿en qué? En victoria para los que están en Cristo Jesús. En victoria. Que todo el tiempo que nosotros escuchemos la palabra de nuestro Dios, que donde vayamos, termina en victoria. Para ellos, desafortunadamente no, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, es maravilloso escuchar que un día todo esto pasará. Y el reino está establecido. El reino sigue invitando a más personas a que vengan para que podamos estar y encontremos a Cristo en las nubes nuevamente con Él. Y dice que así reinaremos con Él. Y volveremos con Él, ¿para qué? Para juzgar estas naciones. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que es el reino. Por eso dice que lo puso en nuestros corazones, para que nosotros lo comprendamos, para que vamos a regresar para juzgar a las naciones. ¿Verdad? Todos regresaremos. Y así estaremos con Él para siempre. Hermanos, quiero ir a Dios a través de una oración, así como están, y después terminar este tema. Vamos a orar. Bendito Padre y eterno Dios, Señor creador de los cielos y de la tierra y de todo ser viviente, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre Santo, y de su Espíritu Santo, el cual, Padre, se encuentra en esta tierra ministrando, exhortándonos, dirigiéndonos, Padre, a nosotros y a aquellos que hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, Padre, también te pedimos por todos aquellos, Señor, que han de escuchar tu palabra, y el cual también nos ha provisto de los medios, Padre, para que podamos llegar a más y más personas. Te pedimos que bendigas, Padre, este mensaje,
y que conforme a su voluntad redarguya aquellos corazones, Padre, que han de ser agregados a la iglesia. Que a nosotros nos restaure, nos des fuerza para continuar, que limpie nuestra mente, nuestro corazón de toda aquella debilidad, de todo aquel camino o aquel espacio que pudiera haber, Padre, y que el enemigo pudiera entrar para apartarnos de usted. Ayúdenos, Padre, porque hay cosas, Padre, que nosotros no nos damos cuenta y que sin querer hacemos, pero sabemos que el enemigo anda como león rugiente esperando ver a qué hora nos descuidamos para destruir. Bendícenos, Padre, danos el pan de cada día, guárdanos, Padre, para que nosotros podamos estar firmes delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, le pedimos todo esto en el nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén.